Yorgos Lanthimos es uno de los directores más excéntricos de los últimos años. El nivel de sus producciones ha ido aumentando conforme el autor griego estrenaba una nueva película, pero manteniendo sus temáticas y estilo propio. A primera vista, lo que más destaca del director son sus extravagantes premisas. Es fácil haber entrado en el cine de Yorgos Lanthimos por la curiosidad ante el punto de partida de alguna de sus obras. Por ejemplo, yo mismo, la primera película que vi suya fue Langosta, atraído por una escueta sinopsis. Los solteros están condenados a convertirse en animales si no encuentran pareja. Películas con argumentos bizarros hay muchas, pero Lanthimos consigue, gracias a sus metáforas y fábulas complejas, potentes reflexiones sobre la sociedad y el ser humano. Canino le puso en el mapa internacional al ganar el Festival de Cannes. Llegaron sus primeras películas de habla inglesa, como la mencionada Langosta o El sacrificio de un ciervo sagrado, y tocó la cima con 10 nominaciones al Oscar con La favorita. Su última película, a día de hoy, Pobres criaturas, también ha tenido una buena acogida, con un perfil perfecto para que el cineasta llegue al gran público. Un autor complejo que exige al espectador, con un imaginario particular cuyas narraciones pueden provocar efectos catárticos en el espectador. Películas que en muchas ocasiones se tienen que descifrar para poder llegar a disfrutar. Una mirada muy personal del mundo que no te deja indiferente, guste o no. ¿Qué hay detrás de su cine? ¿Cómo podemos entender a Yorgos Lanthimos? Antes de nada, si te gusta el cine, puedes suscribirte a Cine que Pasa, donde puedes encontrar otros análisis de filmografías, películas, curiosidades y contenido de todo tipo del mundo del séptimo arte. Yorgos Lanthimos nació en Atenas en 1973 y en un universo paralelo se dedica a meter triples y no a hacer cine, porque sus inicios fueron en la primera división de baloncesto de Grecia, siguiendo los pasos de su padre, quien también era jugador de baloncesto. Pero esto no es nada más que una anécdota porque finalmente decidió estudiar cine. Su primer trabajo relevante fue Mi mejor amigo, una codirección con Laki Lassopoulos. La película era una comedia sin mucha sustancia que no tiene que ver mucho con su cine, por lo que la pasaremos un poco por alto. Su ópera prima es Quineta. En una ciudad pequeña desértica de Grecia, unos policías de paisano, apasionados de los coches, unos escribanos y unas mujeres rusas investigan una reciente serie de asesinatos que ocurrieron en la zona. Una película novel que se nota su condición de primera obra, con un Lanthimos queriendo experimentar pero que no termina de cuajar todos sus elementos. Aunque ciertos rasgos de su cine ya están presentes, como veremos más adelante. Recibió críticas mixtas y pasó bastante desapercibida, hasta que llegó... Canino es, posiblemente, su película más importante, ya que fue la que le sirvió de lanzadera para darse a conocer al mundo, y a través de ella podemos entender los rasgos principales que componen su cine. En Canino seguimos a una familia, compuesta por un matrimonio y 3 hijos. Los hijos nunca han salido de casa y son criados por sus padres bajo las reglas del mundo que ellos mismos consideran adecuadas, y sin recibir ningún tipo de influencia del exterior. Podríamos considerar a Lanthimos como un director posmoderno. Si en el cine clásico todos los recursos técnicos y audiovisuales estaban al servicio de la narración y de la historia de la película, en la posmodernidad se niegan los valores absolutos y se abraza la complejidad del ser humano, para dedicar los medios inherentes del cine a la exploración y reflexión. Pero esto no significa que las historias de Yorgos sean muy experimentales o que no se entiendan por sí solas. Una de las virtudes del director griego es la capacidad de llevar a la gran pantalla ideas y premisas que sería imposible que viéramos en nuestro mundo real, con la mayor de las verosimilitudes y con un tono realista. En Canino nuestros protagonistas se ven privados de toda libertad. Los aviones que pasan por encima de su jardín son meros juguetes, los gatos son monstruos asesinos y las palabras tienen significados totalmente diferentes, como un zombie, que pasa a ser una bonita flor pequeña. La comunicación es poder y el significado de las palabras una forma de represión, ignorancia y control. El lenguaje y la identidad se unen, negándoles a los personajes nombres, como pasa tanto en Quineta como en Canino. Lanthimos nos expone con calma las rarezas de esta familia, un pequeño paraíso que se tambalea por los actos de una mujer. Para este lenguaje opresivo y manipulador, Lanthimos usa el lenguaje cinematográfico como elemento liberador, y esto lo digo literalmente, siendo una película lo que provoca el punto de giro de su tercer acto. Canino nos muestra 2 de las temáticas más importantes de Yorgos Lanthimos: el concepto de la identidad, como el quiénes somos está condicionado por nuestro ambiente y nuestro contexto, y las ansias de libertad, un fin que perseguirán la mayoría de los personajes del director envueltos en distopías.
algo de lo que también trataba su siguiente película, Alps, todavía una producción griega y repitiendo a Angeliki Papoulia como protagonista. Seguimos a un grupo de 4 personas que se dedican a sustituir a recientes difuntos en la vida cotidiana de sus familiares cercanos con el objetivo de paliar su dolor. Una película arraigada a su contexto, la delicada situación económica de Grecia en 2011, donde muchos de sus ciudadanos tenían que pluriemplearse para poder sobrevivir. De nuevo tenemos a personajes sin nombre que ya no es que carezcan de identidad, sino que adoptan la vida de otras personas. La reflexión sobre las relaciones interpersonales está muy presente en el cine de este director, y en Alps la identidad de las personas se adquiere a medida que representamos roles, la representación del yo respecto al otro. Algo que lleva el director al extremo en la distopía de Langosta, donde directamente el ser humano no puede ser humano sin alguien que lo complemente, anulando la individualidad y el pensamiento propio. Pero, ¿cómo consigue esto Yorgos Lanthimos? Como decíamos, el estilo de Lanthimos ha mutado con el paso de los años, sobre todo en la fotografía, abandonando los tonos cianes y azules hasta llegar a la explosión de color que supone Pobres criaturas. Pero el director siempre tiene clara su idea y la forma de representarla en la imagen. Para la privación de la identidad, el bueno de Yorgos corta cabezas, esta vez no literalmente. El director suprime, anula el rostro de los personajes en muchas de sus secuencias. Podemos asistir a los movimientos del cuerpo, pero negándonos la cara del protagonista. Los personajes eluden la cámara como si no quisieran ser reconocidos a través de desenfoques, planos de espaldas o escorzos incompletos. Si los personajes se encuentran en una crisis de identidad, qué mejor forma de representarlo que privarles de aquello más identificativo de nuestro cuerpo, el careto. Una constante a lo largo de su cine, sobre todo en sus 3 primeras películas. A su vez, todo el contexto de la obra de Lanthimos es opresivo para sus personajes. El director los encarcela en primeros planos, sin apenas espacio, o genera inestabilidad con un gran angular, como en La Favorita, o un ojo de pez, un recurso que repite en muchísimas ocasiones en Pobres criaturas. También la falta de identidad y privación de libertad la representa en la dirección de actores, con actuaciones siendo a menudo hieráticas, frías, casi robóticas y con falta de expresión emocional, aunque claramente esto no es así en películas como en La Favorita o Pobres criaturas, seguramente por el nivel de los actores con los que trabaja. Los espacios también cumplen su función, teniendo presencia los no lugares, eliminando una geografía concreta en la que ubicar la historia. Lugares vacíos, ciudades sin nombre o un palacio laberíntico que parece no tener salida. Los personajes de Lanthimos desean alcanzar la libertad, romper con las cadenas establecidas por sus mundos, donde el director también se cuestiona nuestra capacidad de decidir, del libre albedrío, como en El sacrificio de un ciervo sagrado, donde vuelve a salir Barry Keoghan, actor del cable en este vídeo que os dejo por aquí arriba a la derecha. En El sacrificio de un ciervo sagrado seguimos a una familia que sufrirá una especie de maldición que les obligará a tomar una terrible decisión. Lanthimos adapta el mito griego de Efigenia, que no mencionaré para no hacer spoiler. Vuelve a hablar de sus temáticas habituales para mostrar el egoísmo humano. La Favorita es su película más convencional, por así decirlo, al presentar un ritmo narrativo mucho más elevado y tratarse de una película de época, aunque con claros elementos disruptores de este tipo de cine. Es la más legible para el espectador, dado que todas las demás podrían ser sacadas de una conversación a las 4:20 de la mañana. Pero aún queda un elemento imprescindible en todo su cine, y para enunciarlo tenemos que hablar de... Como decía al principio del vídeo, el nivel de producción del cine de Yorgos Lanthimos ha ido aumentando con el devenir de sus películas, lo que ha provocado tanto un cambio en la fotografía como en el uso del espacio. En Pequeñas criaturas tenemos el uso de un CGI colorista, donde sus mundos bizarros dejan de estar incrustados en la realidad para traernos un mundo fantasioso de industrialización victoriana. De nuevo, la búsqueda del yo, de una identidad propia, de la necesidad de libertad, esta vez relacionado con el carácter posesivo de los hombres respecto a las mujeres, vuelve a estar presente. Pero el despertar sexual de la protagonista es el incidente incitador de la película. Pobres criaturas es la adaptación de una obra de Alasdair Gray. En la película seguimos al personaje de Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, que es un extraño experimento, una joven revivida con una mentalidad infantil en el cuerpo de una mujer adulta.
Para Yorgos Lanthimos el sexo se ha convertido en una herramienta, en una mercancía, en un medio de los personajes para conseguir sus fines. Si bien hay cabida para el placer, está desprovisto de pasión o de amor. Una herramienta para mantener a los hijos bajo control en Canino, un intercambio en el sacrificio de un ciervo sagrado o un arma de influencia en la favorita, y así consecuentemente en todas sus películas. Todas estas temáticas, libertad, sexo, identidad, tienen cabida en Pobres Criaturas. Colocar a un personaje traído al mundo sin prejuicios y apenas conocimientos es la mejor forma de abordarlas, todo acompañado de una propuesta estética desbordante y un reparto de lujo. Sin duda, Yorgos Lanthimos no se corta ni un pelo a la hora de tratar temas espinosos, siendo seguramente en Pobres Criaturas donde quedan más abiertamente retratados. Un director complejo, con el que quizás es difícil conectar con algunas de sus propuestas, por su ritmo narrativo o sus arriesgadas ideas, pero que sin duda tiene un sello autoral único, distinto, y eso hoy en día es cada vez más complicado encontrarlo. ¿Y tú, cómo interpretas el cine del director? ¿Te gusta? ¿Te aburre? ¿No lo entiendes? ¿Estás sobrevalorado? Déjamelo en los comentarios y... Conclusión. Yo no he entendido nada. Vicenta, ¿tú has entendido algo? Regular.